bienvenidos todos. Qué alegría poder reunirnos en el nombre del Señor para adorarle, para agradecerle, para reconocer lo que Él está haciendo. A veces no lo vemos, como decía el canto, sin embargo, jamás Dios se dormirá, dice el Salmo 121. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Abran sus Biblias al capítulo 13 de Primero de Samuel. Vamos a usar una porción bíblica acá que nos va a servir de base para la meditación. Y quiero animarles, hermanos, a que fortalezcamos nuestro acercamiento a Dios, que busquemos maneras en cómo enriquecer nuestra relación con Dios y caminar en concordancia con sus planes, ¿verdad? Concordancia con sus ideas principales, con su meta para nuestras vidas. Esa es la idea de la Escritura. La Escritura pretende que nosotros comprendamos la voluntad de Dios para el mundo, pero también la voluntad de Dios para mí. ¿Ya? Claro, hermanos, no vamos a... Siempre están esas preguntas que hace la gente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, aquí está en la Escritura. Tienes que leerla. Aquí está el plan para ser hombre, para ser mujer, para ser trabajador, para ser un vecino, para ser familia, para cuidar a los hijos, para enfrentar las dificultades de la vida, para saber cómo administrar el dinero. Todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, aquí está cómo Dios quiere que lo hagamos. Pero hay aspectos en nuestras vidas en los que nosotros necesitamos entender más específicamente lo que Dios quiere que hagamos en un cruce de caminos. Pues yo soy de Zacapa, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ahí nací, hermanos, en Zacapa, en las montañas de Zacapa. Y nosotros vivíamos en una aldea que surge alrededor de la familia de mi abuelo. Él se pasó a vivir ahí y ahí sus 10 hijos, pusieron sus tiendas y sus casas y se agrandó. Ahora es una gran aldea. Hay una iglesia fuerte que fue la que sembró el evangelio en toda esa región. Pero mi mamá venía de otra aldea en Zacapa, siempre en las montañas de Zacapa, el Guineal. Y cuando ella se trasladó para Betel, uno de los problemas de Betel no tenía agua. O sea, había agua, hermanos, pero había que bajar como al estanque de Siloé. Había que bajar bastante para traer el agua que se bebía. No tenía, digamos, los ríos pasan por abajo, ¿verdad? Entonces, traer el agua hacia la aldea era un problema. Y yo me recuerdo que mi mamá le decía: Chequel, compre un lugar donde hay agua, por favor. Donde hay agua. Bueno, mi papá compró otro terreno mucho más a la montaña y más metido para la Sierra del Merendón, donde había agua. Nosotros tenemos una finquita, hermanos, que la bendición ahí es agua. Tiene como 8 nacimientos de agua. Está rodeada de nacimientos de agua que pues, con las dificultades de la tala de los árboles y todo eso se ha venido dificultando. Pero la primera cosa que mi papá dijo: vamos a traer agua a la casa. Entonces hicimos, desde el nacimiento, hicimos una toma, llevamos el agua por gravedad hasta la casa. Entonces fue una bendición de esas. Pero esa toma nos llevaba el agua de nacimiento. Entonces nosotros teníamos, ya después entubamos esa agua y etcétera, ¿verdad? Tenemos mejor adaptación del uso del agua que podemos utilizar ahí. Pero me recuerdo que la toma pasaba por entre los árboles y árboles de café y árboles de sombra de café que botaban mucha hoja. La toma necesitaba en momentos prácticamente nosotros hacíamos eso cada día, ¿verdad? Cada día había uno asignado de la familia que iba a hacer una revisión de toma que eran como 300 metros, en donde íbamos quitando los palitos, las hojas que se
entrometían en la toma, en donde el agua iba, para que el agua llegara primero limpia y llegara también con la fuerza que nosotros queríamos. Eso teníamos que hacerlo como parte del mantenimiento, ¿verdad? Hubo una ocasión en que no sabemos si fue una mano criminal la que se acercó y tuvimos que se estancó el agua y el agua busca por dónde irse, entonces tuvimos un deslizamiento de tierra en el trayecto, ¿verdad? Esas cosas pasan si nosotros estamos hablando acá. Cuando hablamos de la relación con Dios, tenemos que entender que con Jesús estamos contactados con Dios directamente. Estamos con Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si usted está con Jesús, usted puede hablar con el Padre directamente sobre sus asuntos de vida, entender cómo Dios quiere que actúe, cómo Dios quiere guiarlo, qué cosas usted tiene que hacer cambios, en qué lucha se encuentra este día. Bueno, pero la relación con Dios, como esa toma, se atrofia, se ensucia, se llena de cosas. Nosotros mismos le llenamos de cosas y nos cuesta poder hacer el tiempo para poder llegar hasta donde está la fuente de vida y de provisión, que es el Padre. Entonces, nuestra relación con Dios, como esa toma que nosotros teníamos, cada día teníamos que hacer, a veces había más hojas, a veces menos, pero siempre habían hojas, ¿verdad?, para poder mover. Ya con el tiempo, el agua hasta hizo como lava todo el lodo y hasta hace arenita. Surgen las piedritas y se vuelve como un rito en pequeño en donde el agua circula con más limpieza y con más propiedad. Bueno, así pasa, hermanos, en la vida y en la manera en que nosotros tratamos nuestra relación con Dios. Dios siempre nos va a llevar y nos va a conducir a situaciones en las que tenemos que determinar qué es lo que Él quiere que hagamos, porque vamos a sentirnos presionados y a eso nosotros le llamamos tentación, prueba. Puede ser que uno venga por prueba, tentación, como sea. Esta historia nos refleja cómo un hombre que Dios había elegido para ser el líder de una nación y el primer rey de Israel, se ve confrontado con sus miedos y en un momento dado abandona el propósito de Dios y decide hacer las cosas a su propia manera. Y ahí es donde está la trampa. No fue totalmente, digamos, no era totalmente malo lo que estaba haciendo, solo que no lo estaba haciendo como Dios quería. Y este es el punto, quizá la parte que nosotros tenemos que entender. Hay cosas en la vida que se nos vienen, hermanos, en blanco y negro, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? Usted va a poder decir, no, hombre, eso es malo, es negro completamente. Nosotros estamos en lo blanco, ¿verdad? O blanco y rojo, pues, nos hacen el no, puro rojo, dice uno, ¿verdad? Puro rojo, puro crema, dice otro por ahí. Ya, la idea es que hay cosas así bien clarísimas, pero hay cosas en las que el diablo nos entrampa y nos engaña y a veces nos cuesta mirar apropiadamente cuál es la dirección, y por eso es que necesitamos estar cerca del Señor. Leamos lo que dice este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 13. Había reinado Saúl un año cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel. Estoy en Primera de Samuel 13. Escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y ahí estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar.
Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y ahí vamos a detenernos en la lectura. Pero podemos irnos a Santiago también, Santiago capítulo 1, para que podamos ver lo que dice Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna del Señor. Y vamos al versículo 12, para leer, si quiere lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí habríamos otros versículos que podríamos utilizar, pero se los he dejado para que puedan trabajar. ¿Cómo enfrentamos situaciones difíciles donde nos vemos tentados a claudicar en nuestra fe y abandonar nuestro punto de obediencia y de la voluntad de Dios? Bueno, aquí los datos que nos da, hay varios datos geográficos, pero no me voy a detener en eso, sino quiero decir en el tiempo que se da. Fíjese que este tiempo, esta tentación, vamos a decir, esta prueba, esta situación difícil vino a Saúl en un tiempo que estaba prácticamente iniciando su reinado. Se parece al tiempo de Jesús. ¿Se recuerdan? Jesús, el siguiente día de que Dios lo había confirmado, el Espíritu lo llevó al desierto, y ahí dice la Biblia que fue tentado por el diablo y resistió el Señor con ayuno y oración por 40 días y finalmente Satanás lo abandonó. Y aquí dice que Saúl había reinado ya 1 año, y cuando tenía 2 surgió esta confrontación con el pueblo filisteo. Vale decir, hermanos, que el pueblo filisteo era el pueblo que estaba en la costa occidental del mar Mediterráneo, una parte ahora lo que es la Franja de Gaza. No son los mismos, ¿verdad? Es una historia diferente, los pobladores de Gaza ahora, pero ahí hay conflicto siempre y sigue adelante. El rey Saúl tenía entonces que recordar que Dios lo había llamado para ser rey. La meta de Dios se deja ver aquí en el versículo 14, sí, donde Dios le dice: yo quería que fueras rey para siempre.
pero él solo fue rey por 40 años. Y entre luchas y pruebas y muchas dificultades. Saúl, a pesar de las faltas de fortaleza de carácter, Saúl comenzó bien su reinado. Todo lo de Saúl comienza en el capítulo 8 en adelante. Puede leer la historia en su contexto de 1 de Samuel. Había reinado 2 años en Israel y se dio esta confrontación. Yo veo varias cosas buenas que Saúl había hecho. En primer lugar, Saúl, cuando entendió que Dios quería que fuera el rey y que liderara a la nación para poder mantenerla libre de los enemigos. Así que el pueblo filisteo siempre atacó, y una de las cosas que se ve en el Antiguo Testamento es que la nación que dominaba imponía sus dioses. Esa es la lucha que hay ahí, que tenemos que ver. ¿Por qué había guerra y por qué se defendían? Bueno, primero los explotaban, pero luego también imponían sus dioses. Y entonces Jehová era el Dios de Israel, y el de los filisteos pues tenían otros dioses que ellos al conquistar una nación los imponían. Entonces vea pues la situación. Toma el lugar que corresponde. Efectivamente, hermanos, si Dios nos ha puesto al frente de un ministerio, tenemos que hacer lo apropiado. Tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que liderar. Tenemos que ponernos enfrente. A pesar de nuestras debilidades y de nuestras carestías, tenemos que levantar pie, poner pie adelante y decir, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo hizo Saúl, dice. Cuando vio la situación, organizó al pueblo, el poco ejército que tenía, porque en la comparación que hace, 30,000 carros, dice, que tenían los filisteos. Bueno, contra 3,000 soldados. 2,000 estaban bajo su mando y 1,000 bajo el mando de Jonatán. Organizó al pueblo, lo desafió, los invitó. Bien, me parece bien, ¿verdad? Luego, una de las cosas que hizo fue enfrentar al enemigo. Enfrentar al enemigo, hermanos. No podemos escondernos del enemigo, pero hay que enfrentarlo hasta derrotarlo, ¿verdad? Porque el enemigo se va a defender también y va a contraatacar. Bueno, si usted tiene dificultades, tiene asuntos que resolver y tiene enemigos que está usted luchando con él, tiene que saber que cuando usted va a empezar un cambio para quitar ese obstáculo en su vida, va a haber oposición. Y va a haber oposición fuerte. Y esto fue lo que pasó acá. En el versículo 5 encontramos que los filisteos contraatacaron, y usted puede leer la historia ahí. Se concentraron los filisteos y tenían un gran ejército contra un pequeño ejército de 3,000 personas. Cuando estamos frente a lo que Dios quiere, y eso lo vimos la semana pasada, decíamos que la tentación siempre viene cuando nosotros estamos involucrados en una tarea religiosa, dice Justo González. Vamos a decir, de ámbito del reino de Dios, para quitarle esa idea de que es una... Bueno, cuando usted está tomando una decisión de acercarse a Dios, está tomando una decisión que implica unirse con el espíritu más grande que creó el universo, Dios. Cuando usted también lo ponen al frente de un ministerio, es una actividad espiritual. Cuando a usted lo llaman a servir, es una actividad espiritual. Cuando usted está frente a un desafío en su empresa, también es una actividad espiritual. Hermano, no distingamos entre lo que hacemos en la empresa y lo que hacemos en la oficina y lo que hacemos en la iglesia. En realidad, aquí estamos concentrados para hacer llegar el reino de Dios. Pero cuando usted está allá, también está siendo agente del reino de Dios. Y entonces, siempre va a haber, recuerden, Jesús, dice la Biblia, el Espíritu lo llevó al desierto. Y Justo González en un comentario dice, era una actividad de tipo espiritual. Por eso el diablo vino y lo provocó. Hay gente, por supuesto, hermanos, que no necesitan ser tentados. Ya están metidos en el hoyo. Ya están metidos. Ya los tiene el enemigo donde quiere. Pero cuando usted está tratando de hacer algo diferente en su vida para salir del estado de gobierno de Satanás, para ponerse fiel a Dios, siempre va a haber oposición.
Siempre va a haber lucha y eso tiene que saberlo. Bueno, se compara lo que pasó con Jesús. Y agarre usted toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento. Cada vez que alguien quiso hacer algo valioso para su vida espiritual y su crecimiento en su relación con Dios, hubo oposición y habrá oposición. No sé si me estoy dando a entender. No es fácil, hermanos. La tarea que Dios nos llama no es fácil. ¿Y sabe qué? No es barata. Es caro servir al Señor. Es más barato mantener 99 ovejas en el redil que rescatar una oveja que está metida entre los espinos. Es mucho más caro rescatar la oveja perdida. El ministerio de Dios siempre es caro. Por eso la salvación de Dios comienza con la ofrenda más grande que tenemos, que es la del Hijo de Dios, que es el modelo que tenemos nosotros para hacer el ministerio. Es carísimo servir a Dios, hacer la obra de Dios, ayudar a las personas. Por eso lo hizo Dios mismo. Jesús se hizo carne, dice la Biblia. Hizo la inversión más grande que haya. En ese aspecto, cuesta hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios, cuando usted está dando pasos hacia caminar con Dios, usted va a descubrir las vulnerabilidades en su vida. ¿Cuáles son sus debilidades? Pues se va a dar cuenta que usted es vulnerable. ¿Quiere usted formar buena familia? Se va a dar cuenta que usted tiene clavos, que a usted le cuesta también relacionarse bien. Que usted quiere trabajar bien con sus hijos, se va a dar cuenta que no es fácil. Y va a salir las vulnerabilidades, las debilidades que usted tiene. Entonces el ministerio, en cierta manera, Dios nos impulsa porque está tratando con nuestro carácter. La tentación expone lo vulnerable en mi vida. Las circunstancias que provocaron a Saúl pusieron en evidencia un problema de Saúl y un problema del pueblo. Qué bueno que solo fuera de Saúl, el miedo, el temor. Dice que cuando supieron los israelitas que Saúl había atacado a los filisteos, mire lo que dice acá, cuando todo Israel supo que decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió todo el pueblo tras Saúl. ¿Qué todo el pueblo? 3,000 personas que él había reclutado. Y se concentraron, pero dice que comenzó la gente a desbandarse. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en peñascos, en rocas. Es descriptivo el profeta acá cuando nos da a entender. Y otros dijeron, se habían pasado, digamos, recuerden que la tierra prometida es como la mitad, entonces ellos estaban de aquel lado, se pasaron para donde estaba el río Jordán, las tribus de Rubén y Gad. Lo más lejos que se pueda la batalla, hermano. Sí, era complicado ser líder de este pueblo. Desde el pobre Saúl para abajo, el miedo prevalecía. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Mire a su pastor, tal vez ahí puede usted decir, ¿qué es lo que hace temblar al pastor? Puede ser lo que está haciendo temblar a la iglesia. Bueno, hermanos, el liderazgo es tan importante porque no somos llamados para enfrentar situaciones que otros no están enfrentando. Nosotros como líderes al puesto de proyectos misionales, del servicio del Señor, de la obra de Dios, de la escuela dominical, de atender a los niños, de ayudar y salvar a los que están perdidos, no es porque nosotros no tengamos carencias. Nunca así lo hace el Señor, sino que la Biblia dice que lo más débil del mundo es lo que Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Y cuando Dios lo llama a usted a un ministerio, a un servicio, a una acción de su reino, es porque Él quiere trabajar en algunas debilidades suyas. Si usted no acepta eso, va a terminar siendo de los que huyen. Cuando ven los problemas, se meten debajo de las cuevas. Buscan las rocas más altas, las cuevas más profundas para meterse. Sí, tenemos esa clase de personas, hermanos. Y ese era el pueblo. Así estaba el pueblo de Israel. Y Dios llamó
al hombre que tenía más altura, que era Saúl, pero así de grandote era miedoso. Porque el miedo es un asunto, es una cuestión emocional que todos padecemos, ¿no? Así que no era fácil liderar ahí. En toda la tierra de Israel había otro problema. No se encontraba en Israel herrero. Aquí en el verso 19 en adelante dice que no había herrero, no se halló herrero en Israel porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan toda espada o lanza. Así que ninguno tenía lanza excepto Saúl y Jonatán. De 3,002 que eran el ejército, 2 tenían lanza y escudo. Hermanos, no era fácil. ¿Y por qué Dios nos llama a liderar un pueblo tan cobarde y tan desarmado? Pues nos hemos preguntado, hermanos, porque la gente dice, no hemos conversado, hermanos, no tiene ningún, son conversaciones que uno tiene a veces, que uno quisiera poder tener más para poder darle a la gente. Y cada vez se nos acerca gente más necesitada. Porque si, hermanos, ¿para qué va a venir la gente si no necesita de nosotros ni de Dios? Si la gente que está aquí es la que necesitamos del Señor, ya, esa es la gente que va a venir. Además, la iglesia es una ciudad de refugio, como en el Antiguo Testamento. Uno no iba de paseo a la ciudad de refugio. Uno iba cuando tenía un problema, estábamos trabajando allá en altura y uno de nosotros movió aquí la base y se cayó un trabajador y se mató. Entonces la ciudad de refugio decía, ese era el culpable, el responsable era el que había movido la base, así que tenían que juzgarlo, pero mientras eso ocurría, él podía irse a la ciudad de refugio y ahí nadie podía tocarlo. Ese es el concepto de la iglesia. Bueno, pero no está aquí llena de gente, de la gente que no tiene ningún miedo. Nosotros nos hemos enfrentado al miedo en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y nos hemos enfrentado a todo porque el Señor está con nosotros. Saúl tenía esa otra debilidad. ¿Y cómo es que Dios manda un pueblo a enfrentar a otro mayoritario con toda clase de recursos? Bueno, esas son las cosas de Dios, hermanos. Inexplicables de Dios. Que Dios dice que llamó a lo que el mundo aborrece para ponerlo como honra, para engrandecerlo. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo es lo que dio. Y por eso Jesús dice que es tropiezo para a mí no se me aclara bien la frase de 1 Corintios, es tropiezo de los gentiles y para los griegos, locura, dice, la cruz de Cristo. Los judíos tropezaron en él, porque decían, ¿cómo Dios nos va a salvar a través de un crucificado? Hermanos, esa pregunta está en la Biblia por todas partes, así que usted tiene que resolver eso. ¿Por qué Dios le manda a hacer a usted cosas imposibles para los seres humanos? Bueno, la cosa es que esa no era fácil lo que le estaba enfrentando aquí Saúl. Yo me puse a pensar, si a mí me hubiera tocado liderar este pueblo, no sé si hubiera aceptado el reto. Pero fíjese usted que ya Saúl tenía 2 años de haber dicho que sí a Dios. Entonces esto fue un problema que surgió en su caminata con Dios. Y ahora él tenía que enfrentarlo y decidió hacerlo. Bueno, de eso se trata acá. Así que cuando él está enfrentando la tentación, pues reúne al pueblo, al poco ejército que tenía, que le quedaba todavía, y todavía dice por ahí, al leer bien el capítulo, dice que iban los israelitas que habían quedado con él temblando de susto. Bueno, él esperó 7 días, porque Samuel le había dicho, llegaré en 7 días, espera al profeta, y como el profeta se tarda, no sé si se tardó los 8 días o no llegó a los 7 días cabales o llegó en la tarde. La cosa es que el pueblo se le desertaba, dice, se le iba por todas partes
y estaba quedándose solo. Y el enemigo también amenazado. Vean el momento en que Satanás busca para darle el zarpazo a usted. Para atacar a Jesús esperó 40 días. Que Jesús ayunara y orara. Cuando dice que sintió hambre, ¡pua!, llegó. Dice que Satanás no es omnisciente, pero dice que Satanás conoce muy bien la naturaleza humana. Y Satanás nos estudia a nosotros y sabe cómo entramparnos. Y entonces nos prepara trampas adecuadas para nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Así que Satanás, Dios tiene un propósito, una determinación para que usted avance en su vida y sea lo que Él ha planeado, según el Salmo 139. Pero Satanás tiene otro propósito, tiene un diseño de un plan muy específico para cada uno de nosotros para destruirnos. Porque su meta es matar, robar y destruir. Él sabe cómo le puede hacer daño a usted. La prueba, la tentación viene cuando tenemos que aprender a esperar en el Señor. Cuando estamos metidos en el ministerio, cuando estamos en una decisión de crecer, cuando nosotros queremos hacer su voluntad, cuando nosotros queremos hacer las cosas como Él dice, entonces es cuando la prueba se calienta el horno y comienza a venir. Cuando usted está frente a un desafío en donde usted siente que no tiene las capacidades para enfrentar lo que se le está pidiendo, pues hermanos, va a sentirse tentado a decir, yo no puedo hacer eso. O decir, como el apóstol Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre echaremos la red. Y la echaron, pues. Ya. Ese es el punto, ¿no? Así que la tentación es una oportunidad para vencer nuestros miedos y poner a Dios enfrente de nosotros para que Él nos guíe. Cuando somos tentados es cuando la presión de Satanás se intensifica más. Usted está siendo tentado a tomar decisiones que violan el propósito de Dios, que lo alejan del Señor, que lo hacen utilizar los recursos que Dios le ha dado en forma equivocada. Pues yo le digo en el nombre del Señor, si usted está siendo tentado, puede ser que la presión de Satanás sea intensa este día, pero yo quiero decirle lo que Jesús dijo. No os ha sobrevenido, o la palabra de Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Pues algunos ya, hermanos, lo que están pidiendo es, Señor, sácame de este hoyo, ¿verdad? Porque ya cayeron en la trampa. Otros estamos tal vez frente a la posibilidad. Bueno, tenemos que recordar eso delante del Señor. Entonces, una de las cuestiones importantes que hizo, a mí es que Saúl no hizo todo mal, tenemos que reconocerlo. El problema es que no perseveró haciendo el bien. En primer lugar, las cosas que Saúl hizo fue, no se atrevió a enfrentar al enemigo sin consultar a Dios. Por ejemplo, hermanos, hay gente que dice, yo estoy orando para ver si Dios quiere que participe en la evangelización de los no alcanzados. Hermano, va a seguir orando porque la Biblia ya dijo lo que tiene que hacer. Saúl había sido puesto como un líder, ¿verdad? Y él, pues el problema de Saúl es que es un religioso de primera línea. Él es un hombre que hace todo lo que aparenta estar bien, pero él no se rinde. Ese es el problema, el dilema de Saúl. Usted lo ve orando, lo ve sacrificando, pero él no rinde al Señor sus verdaderos problemas, sus conflictos no los resuelve nunca. Entonces, él tiene la religión como una manera de acallar su conciencia. Y eso fue lo que le provocó a él su mayor daño como persona en el mundo. Entonces, en esa presión, él
No tenía que preguntarle a Dios, ¿quieres que ataquemos a los filisteos? Pero quizás esa es una pregunta. Ya el Señor le había dicho que tenía que defender a ese pueblo. Lo que tenía que hacer era preguntarle a Dios, quizá cómo. Bueno, la cosa es que él no se siente con la libertad de enfrentarlo, de comenzar la batalla sin antes hacer el sacrificio. Y el problema era que en el Antiguo Testamento, en este tiempo ya había surgido el profetismo, el sistema levítico sacerdotal había cesado y había comenzado el profetismo, lo que se llama un movimiento profético, que era profético de predicación de la palabra del Señor y también ejercicio del sacerdocio. Y Samuel era el que había elegido Dios para hacer eso. Y esta fue la trampa que el diablo le dijo: tenés que buscar a Dios. El enemigo está ahí, mira qué cantidad de ejército lo que tiene. Te va a aplastar en la primera y no has buscado a Dios. Pero él no era sacerdote, él era rey. Y ahí lo presionó hasta que... Y Samuel, no sé si Samuel, bueno hermanos, dice el versículo 13 que esta prueba fue una prueba definitiva para Saúl. Dios estaba permitiendo esta situación para ver si continuaba con él. Que este es otro asunto. ¿Por qué Dios nos permite ser probados? Porque usted tiene que demostrar, más bien demostrarse a sí mismo y demostrar a Dios que tiene lo necesario. Bueno, era una prueba, hermanos. Y entonces Saúl se rompe por lo más delgado, como decimos. Traigan el holocausto, dijo. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los consejeros de Saúl? Bueno, a Saúl era complicado aconsejarlo, ¿verdad usted? Era un tipo que no se le puede decir que no. ¿Conoce ese tipo de personas usted? Usted no le puede decir, no estoy de acuerdo con vos, porque no soportan eso. Solo lo que ellos piensan y lo que ellos dicen es lo que se tiene que hacer. Eso en el liderazgo nos da muchos problemas, porque tenemos que tomar decisiones juntos. En el hogar eso da problemas a montón. En el manejo del dinero eso da problemas. ¿Ya? En los equipos de trabajo da problemas. Cuando no hay creatividad para tomar decisiones. Bueno, Saúl era uno de esos tipos. No le podía usted decir que no. Un día su hijo estaba comiendo y él le dijo, ¿dónde está el hijo de Isaí? Va a leer esa historia. Y él estaban sentados a la mesa y él dijo, no va a venir. Yo sé que vos lo preferís a él. Dijo, ¿y qué te ha hecho? Le dijo Jonatán. ¿Cómo que qué me ha hecho? Y agarró una lanza y se la tiró. El tipo era loco de verdad. No era fácil aconsejar a Saúl. Bueno, y por eso quizá no aparece nadie ahí diciéndole, Saúl, ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás haciendo eso? Nadie se lo dijo. Así que tenía problemas. Primero, los filisteos encima, el pueblo se le desertaba, él no tenía las armas, Samuel no llegaba. Entonces él dijo, se volvió forzado a ofrecer el sacrificio. Hermanos, esta era una de las cuestiones sacrílegas más serias en la ley de Moisés. Uno no podía hacer eso. Hay un rey que dice que quería ofrecer sacrificios. No sé si era Usías o, ¿verdad? Cuando él está haciendo llega el profeta y le dice, no puedes hacer eso. Y ¿cómo que no puedo hacer eso? Y agarró la espada y le iba a hacer daño. Y de repente se volvió leproso. Terrible, hermanos. No era fácil lo que Saúl, aquí Dios tuvo misericordia de este hombre. ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque hay cosas que usted no puede hacer, ni debe hacer. Perdone, pero así dice la Biblia. No se pueden hacer. Tiene que escuchar eso, tiene que entender eso. No puede el rey ser sacerdote. Eso solo se le permitió a Jesús. Ser el sacerdote y ser el sacrificio. Pero a nadie más. Y entonces lo que ocurrió acá es que él asumió las responsabilidades de sacerdote y
ofrece el holocausto y el sacrificio y claman a Dios, Señor, aquí estamos frente al enemigo. Y de repente, y terminando todo eso, llega. Y mire cómo es el diablo, hermanos. Es que el diablo lo tiene bien estudiadito, bien medido. A usted lo tiene medidito el diablo. A mí también. Nos tiene medidos, calculados. Sabe cuándo y en qué momento. Sabe lo que puede hacer. Una cosa y ¡pam! Enciende un fuego en nosotros. Bueno, cabal, hermanos. Terminando el holocausto, casualidad que aparece Samuel. Y le dice, ¿qué has hecho? Pues mira que como el pueblo se me desertaba, los filisteos estaban ahí encima, yo no había consultado al Señor, yo entonces vine y ofrecí holocausto al Señor. Mire las palabras del profeta. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, locamente has actuado, dice acá, no sé cómo dice su versión, locamente. Hermanos, yo quise detenerme un poquito en esta palabra, locamente, cuando uno actúa locamente. ¿Ha actuado locamente usted en alguna ocasión? Yo sí, yo he hecho unas tonterías. En un arranque, hermanos, he hecho cosas locas. Actuar locamente. ¿Qué significaba? Bueno, significaba hacer lo que Dios, en primer lugar, hacer exactamente lo que Dios dijo que no hay que hacer. En el tema del dinero, hermanos, por ejemplo, tenemos problemas con la gente que quiere manejarlo como Él dice. Es que en la economía del reino hay una manera de hacerlo, pero así dice el matrimonio, así dice para el buen obrero, así dice con el testimonio. Hay toda una reglamentación que usted tiene que seguir en el reino, ¿verdad? No lo haga locamente, hágalo como la palabra de Dios dice. Trabaje en su matrimonio como Dios dice que hay que hacerlo. Trabaje en resolver sus propios problemas como Dios dice que hay que hacerlo. Hacerlo de otra forma sería hacerlo, ¿cómo sería? Díganmelo. Locamente. Actuar con locura, sin el seso, sin la capacidad, sin la objetividad que requiere. Locamente actuamos movidos por el miedo, por la necesidad, por la intimidación de las situaciones, por la misma religiosidad. Movidos por el deseo, actuamos locamente. Muchas veces movidos por el honor personal que nosotros consideramos que otros deben de darnos, actuamos locamente. Movidos por el hambre, actuamos locamente. Porque no queremos perder el trabajo, actuamos locamente. Un examen que queremos ganar, actuamos con locura. Un amigo que no queremos perder, actuamos locamente. Una relación sentimental, actuamos locamente y decidimos ir contra el propósito que Dios nos había establecido. Locamente, le dijo. Locamente has actuado. Bueno, yo no sé cómo locamente usted ha actuado en algún momento, pero sí, nos ha pasado, hermanos. Tenemos que reconocer que lo hemos hecho. No resolvemos las cosas, las empeoramos. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Empeoró la situación. Y además, Dios decidió sacarlo del escenario. Dijo, no te puedo usar a vos. Así que llamaremos a otro. Esto es también terrible, ¿no? No lo mató, hermanos, no lo mató, pero sí lo sacó del propósito con el que Dios lo había llamado. Cuando se está siendo tentado, yo quiero que hagamos lo que Jesús dijo. Me encanta la claridad con la que Jesús enfrentó la tentación. Vamos a ver si recuerdan, vamos a ver si ustedes recuerdan qué fue la respuesta del Señor. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Pero antes de eso, ¿cómo lo dice? Lo registra el evangelista. ¿Cómo lo registra? Escrito está. Escrito está. Está ahí, hermanos, y el evangelista lo puso para que le pongamos atención.
porque esto fue lo que Saúl ignoró. Súbete al pináculo del templo y tírate. Y entonces el diablo le dijo, porque escrito también está. ¿Ya? Mire cómo Satanás usa sus ardides. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? También dice la palabra, dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Adórame aunque sea una sola vez, le dijo, yo te voy a dar el mundo. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Sabe por qué actuamos locamente nosotros? Porque ignoramos lo que Jesús dice. A veces no lo sabemos o a veces lo ignoramos adrede. Lo dejamos por un lado. Y esto fue lo que hizo Saúl. No era que no supiera que él no tenía que ofrecer sacrificios. Sí lo sabía. En primer lugar, lo que usted tiene que hacer cuando está siendo tentado a abandonar, a dejar de luchar, a enfrentarse, a ceder ante el enemigo, revise lo que está escrito acerca de nosotros. Revise los mandamientos. Examine esa oferta del enemigo para ver si está adecuada. La segunda cosa es que, hermanos, necesitamos entender que los hombres y las mujeres que seguimos al Señor tenemos que poner a Dios en primer lugar en la vida. Para enfrentar todas las situaciones de la vida, todas, no hay excepción, todas las situaciones. Fíjese que él se enfocó entre los filisteos. Digamos, él se enfocó en la siguiente batalla nada más y perdió de vista toda la panorámica de su vida. Quiero decir, el problema de Saúl era que él quería vencer a los filisteos y no entendió lo que Dios quería hacer. Quería hacerlo rey para siempre. Y no se dio cuenta que rompiendo con esta, no solamente perdía esta batalla, sino también podía perder lo que perdió, ¿verdad? Porque el Señor lo desechó. Entonces, necesitamos ver nuestra vida panorámicamente también. Lo que haces hoy te va a afectar ¿cómo te va a afectar en la siguiente ocasión, en la siguiente decisión? ¿Cómo va a afectar la vida de tus hijos? ¿Y cómo va a afectar a tu familia? ¿Y cómo va a afectar esto a tu nación? ¿Y cómo va a afectar esto a tu misión en el mundo? Eso me veo yo. Entonces hay que verse más allá de las circunstancias. El que usted no reaccione hoy, ¿cómo va a afectar el resto de su vida? Hermanos, lo que hacemos hoy también va a afectar mañana, sea positivo. Entonces obedezcamos. La siguiente cosa que él tuvo que hacer es, él tenía que mantenerse fiel a Dios. Y aquí es donde le faltó decisión a Saúl. ¿Por qué? Porque lo venció el miedo. Y como él, hermanos, comenzó a ver las circunstancias, ¿verdad? Y entonces se dejó intimidar. Piense en los objetivos que Dios tiene. Porque cuando el Señor le llamó a Abraham, le dijo, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. Y mucha gente ahí se queda. Pero también dice, yo en ti he pensado bendecir a cada familia de la tierra. Yo quiero darte suficiente para que tengas para ti, para tu pueblo, para tu comunidad y para que puedas llegar a cada familia de la tierra. Bueno, la panorámica de la misión de Dios también tiene que estar acá. Y el problema de Saúl era que solo se enfocó en esta batalla y perdió de vista toda la panorámica de su vida. Bueno, al final el Señor le dijo, tu reino no será duradero. Locamente has actuado. Tu reino no será duradero. ¿Y sabes qué? Ya tengo el sustituto. Si usted no quiere, Dios buscará a otra persona. Eso téngalo por seguro. El cielo, mi casa, tiene que ser. Esta banquete que yo he preparado, lo disfrutarán. Quizá para quienes los planeé no estarán, pero vayan, fuercen a la gente que nunca habían sido invitados.
y entren, porque mi casa tiene que llenarse, dijo el Señor. Y estaba pensando también en la parte profética, de donde dice, y donde estén el cuerpo se juntarán las aves, porque vendrán del norte, del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con el Señor. Hay, hermanos, mucha gente que vendrá porque algunos acá no tuvieron la capacidad de entrar. La victoria sobre la tentación hará que tu vida continúe en la línea de escogimiento que Dios te ha dado. Es importante ganar las batallas. ¿Por qué? Porque hay batallas decisivas. Entonces uno tiene que ejercitarse en la obediencia. Las tentaciones prueban la obediencia de nosotros. Prueban si sabemos los requisitos que Dios está pidiendo, si entendemos aquellas cosas que tenemos y no tenemos que hacer. Aprendamos a depender de Dios. No sea flojo, no espere que otro lo esté apoyando. Venga usted, hermano. Haga el esfuerzo usted por caminar. No espere que lo agarren. Dé un paso adelante en su vida. Preocúpese por eso, porque es importante que ejercite su vida para la obediencia. También hay otra cosa importante. Es importante el liderazgo, hermanos. El liderazgo en la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guiar a un pueblo miedoso, un pueblo que se deserta al primer problema. En la familia, vea usted, los hijos confían en los padres. Si ellos están asustados, ¿a quiénes buscan? Ay, papá, abrázame, papá, abrázame, papá. Dice, a veces de juego, pero así es. ¿Por qué? Porque ellos se sienten seguros con el liderazgo de los padres. Entonces vean pues, el liderazgo siempre va a tener una fuerza sobre los demás. Y entonces lo que ocurre es que en el liderazgo se requiere que las personas que estamos al frente seamos capaces de poder arropar a los miedosos y animarlos y decirles, no, hombre, en el nombre de Dios vamos a salir de esta batalla. Dios está con nosotros. Era lo que tenía que hacer Saúl, porque él no tenía tampoco una espada contra 40,000, no se podía, ¿verdad? Ustedes ayudar, salvar, hacer que actúe, que Dios pueda actuar. La obediencia va a activar tu fe. Va a demandar que tu fe se active. Por eso tienes que darte un reto en tu vida. Saúl estaba lleno de miedo, rodeado de personas miedosas. Y Dios lo mandó a liderar a esa gente. Bueno, hermanos, es que el tema es ese, ¿verdad? John Maxwell dice que Saúl tenía topes, hablando de liderazgo, ¿verdad? Que las personas tenemos topes, lo que yo decía, que Satanás nos tiene mediditos, estudiados. Dice, yo sé que mandarle a Elcar. Yo ya sé que puede hacer que este se entrampe. Así los tiene, hermanos. Bueno, hermano mío, Dios te conoce mejor. Te creó, te diseñó desde el vientre de tu madre, vio tu embrión, escribió las cosas que estaban por hacerse, dice la Biblia. Bueno, el punto es que yo tengo que descubrir mis debilidades, dice, y buscarle el camino a la solución. Porque si no, esa debilidad va a servir para mí como un tope. O sea, cada vez que el enemigo me provoque, yo voy a saltar suficiente hasta ese tope. Si no hay nadie que lo enoje, vamos bien. Si no hay nadie que se interponga, vamos bien. Si no hay nadie que vamos bien. Si él siempre es el jefe, vamos bien. El tope, ¿verdad? Entonces él dice que tenemos que enfrentar esos topes y tenemos que enfrentar a los enemigos tal y como los plantea el Señor. Pero voy a dejar eso. Y el tope de Saúl tenía varios topes aquí que se ven repetidos. El miedo es uno. Él comenzó su reinado escondido. ¿Se recuerdan? Dios lo había elegido para que fuera a ser rey y él celebrando todo el mundo, vamos a presentarles al rey, y el rey no aparecía por ninguna parte. Y entonces van y lo buscan, escondido estaba allá. De verdad que no sé qué tenía Saúl, pero
Ese era uno de sus problemas, y ese fue uno de los topes en su vida. Lea su historia. Él le tenía miedo a que otro se levantara a la par de él como bueno. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. ¿Cómo es eso? Que me están a mí diciendo que no soy bueno yo. Y empezó una guerra contra Saúl, contra David. Él no soportaba ver a otra persona exitosa. Él tenía que ser. Pues tenía miedo de eso, ¿no? Bueno, la impaciencia. Los amigos tenemos ese dicho que dice, donde los amigos no vamos juntos, sencillamente no vamos. Hay que ponernos de acuerdo, hay que llegar al punto de acuerdo para ir para adelante. Bueno, la impaciencia fue una de las cosas de él. Y por supuesto la falta de carácter y falta de capacidad de liderazgo. Y no era obediente, no amaba a Dios con todo su corazón. Él era un religioso hecho y derecho, pero no amaba a Dios. Y al final terminó siendo un líder flojo, débil, miedoso y derrotado. Terminó haciendo el enemigo lo que busca hacer con cada uno de nosotros: sacarnos del lugar de honor en el que Dios quiere colocarnos. Termino entonces diciendo esta mañana: ¿eres profeta o eres rey? Bueno, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Por eso es que el liderazgo es una opción para mucha gente. Pero si no puedes ser líder, sea un sacerdote y sea un fiel sacerdote. Mientras estás en esta tierra, descubre cuál es la posición que Dios te ha dado en tu vida y comienza a trabajar con fidelidad. La pregunta es, ¿sabes cuáles son tus debilidades? ¿Sabes cuáles son tus puntos vulnerables? Eso es muy importante, hermanos. No espere que alguien se los diga. Bueno, si alguien se los dice, si es un buen amigo, o platique con alguien que le conoce bien y dígale, ¿cuáles son mis debilidades? Los casados podemos preguntarle a las esposas y las esposas a los esposos, ¿cuál es mi debilidad más grande? Bueno, pregúntese si eso está contribuyendo. ¿Qué tendrías que hacer para romper con ese problema? El temor aterró a Saúl y lo sepultó en su vida. Miedo a ser líder, miedo al enemigo, miedo al pueblo, miedo a ser sustituido. Usted va a encontrar eso recurrente en la vida de Saúl. Nunca lo enfrentó y eso lo terminó sepultando en la derrota. Hay que tratar con nuestras debilidades, hermanos. Hay que reconocerlas. Sabemos nosotros que algunos luchan aquí con una adicción. Pues el Señor te dice, yo he venido para liberarte. Así es, Carelito. Estás aquí para que Dios te libere. Pero así es con cada uno de nosotros, hermanos. Para liberarnos, porque el Señor quiere llevarnos a la victoria. Toda tentación que nos viene a nosotros puede ser vencida. Eso es muy importante que lo sepamos. No estás frente a una cosa imposible. Nada de lo que te está pasando, hay una solución que Dios tiene para ese problema que te está enfrentando. Bendito sea el Señor, porque ¿qué haríamos si estuviéramos a la merced del enemigo? Pero estamos en las manos de Dios, sus manos poderosas, así que lo vas a poder ganar. No había ejército, no había gente valiente, no habían armas para enfrentar a ese enemigo. Dios tenía que hacerlo. Y la idea no era que Saúl iba a matar a sus filisteos, iba a deshacer esa amenaza que había. Dios iba a hacerlo. Pero Saúl no supo
entender esa parte y se quebró cuando tenía que ser firme. Entonces, teníamos que recordar lo que dice el Salmo 20, ¿verdad? Estos confían en caballos. ¿Cómo es el texto? Estos confían en caballos, en armas, mas nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Saúl no entendió que esa prueba determinaba el futuro con Dios, el futuro de lo que sería su vida con Dios, y terminó cayendo en la trampa y saliéndose del epicentro de la voluntad de Dios. Terrible, ¿no? Cuando vemos ya la perspectiva de todo eso. Bueno, puede ser que estás en un punto vulnerable hoy, pero quiero decirte lo que Dios dice esta mañana. Primero, mantente obediente, firme. Agárrate de la mano de Dios, agárrate de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Agárrate de la palabra. Firmemente agarrado del ancla, que es la palabra de Dios. Luego determina ser obediente a la palabra. Ejercita tu fe. Decirle, Señor, necesito fe para hacer esto, Señor. Necesito fuerzas para hacerlo. No puedo hacerlo sin tu ayuda. Agárrese, amárrese con Dios. Lo que dijo Pablo, tuvimos una tribulación que si no hubiéramos nosotros declarado sentencia de muerte, no hubiéramos salido. Pero bendito Dios que nos libró y nos librará, dice 2 Corintios 1. Así es, firme eso, hermano. Y por último, espere que Dios actúe, porque lo hará. Él ha prometido. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no va a dejar que nosotros caigamos a tierra. Bendito sea su nombre. Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a ser hombres y mujeres que se enfrentan al enemigo con tus armas, con tu poder. Cada una acá y cada uno de nosotros tiene batallas diferentes, Señor, en la vida. Pero algunos están siendo tentados hoy más que nunca a hacer algo que rompe con la armonía de tu voluntad. Por eso te clamamos esta mañana. ¿Usted está en un punto vulnerable? Si usted está en esa situación, póngase de pie y dígale, Señor, yo, Señor, quiero que me ayudes, que me libres de esta prueba, que me saques de este punto muerto en mi vida. Quiero ir contigo, Señor. Bueno, usted está siendo provocado ahora. Yo quiero animarle. Póngase de pie y vamos a orar esta mañana juntos. Y le vamos a decir al Señor, lo haremos en tu nombre, Señor. Con tu ayuda saldremos adelante y vamos a romper esta barrera que el enemigo nos está poniendo. ¿Hay alguna persona aquí que necesite recibir a Jesús como Salvador esta mañana? Que vino esta mañana y dice, yo no he hecho esa decisión importante en mi vida. Queremos invitarle para que venga también, hable con nosotros para poder guiarlo en palabras. Padre, aquí estamos nosotros como personas que no podemos hacerlo sin tu ayuda. Yo, Señor, necesito de ti. Yo, Señor, confieso que no puedo sin ti, sin tu ayuda. Que me siento, Señor, que no voy a poder porque estoy pensando más allá de hoy, pero esta mañana, Señor, yo quiero orar. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti hoy, a mantenerme sumiso a tu palabra y a decidir ser ese hombre y esa mujer que has pensado que yo sea. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, confrontes al enemigo, lo destruyas, Señor, lo pulverices delante de nosotros para que nosotros podamos pasar. Pero queremos tener la fidelidad hasta que tu respuesta venga.
Por eso queremos ser pacientes. Yo oro para que así sea, Señor. Tú tienes el poder de Jesús para lograrlo, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que esta iglesia también sea capaz de enfrentar las tentaciones y las pruebas y caminar en obediencia, Señor, liderado por hombres y mujeres de fe. Oramos por la fe, Señor, de los que dirigen los proyectos misionales. Oramos, Señor, para que cada uno de ellos sea renovada su fuerza, su visión y su entendimiento de lo que tú pretendes hacer a través de estos ministerios. Por eso pedimos, oh Dios, que refuerces su vida, refuerces su fe y que, Señor, les permitas esperar los momentos de acción de tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, oramos esta noche, esta mañana también nos unimos para orar por esta guerra, Señor, en Israel, en Medio Oriente. Oramos, oh Dios, porque tú puedas traer una solución completa y definitiva a esta situación. Sabemos que tu llegada, Señor, será el establecimiento, Señor, del reino tuyo. Haz lo que tienes que hacer, oh Padre, para terminar esos conflictos. Oramos, oh Dios, para que sustentes a los obreros que están en el campo misional, Señor, luchando cada día con debilidades, con situaciones y contra el mismo enemigo. Ayúdanos. Oramos por los padres que estamos aquí, Señor, que necesitamos redoblar fuerzas para ser hombres fieles. Oramos por las damas que están aquí, Señor, anhelando ser las mujeres de Dios que puedas utilizar. Oramos por la juventud de nuestra iglesia. Padre, en el nombre de Jesús los levantamos delante de ti. Queremos que ellos sean victoriosos, Señor, que encuentren el propósito de sus vidas y triunfen para la gloria de tu nombre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo pedimos a ti, oh Dios. Amén. Amén.